Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestros conversatorios del Diplomado de Delitos Económicos y Compliance Penal que organiza la Universidad de Talca a través de su estudio, el Centro de Estudios de Derecho Penal. El día de hoy nos acompañan, bueno, dos penalistas expertas en temas de corrupción. Diva Serra, penalista, abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho, profesora de la Universidad de Viña del Mar, y también tengo entendido que la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar en este momento, además tutora del módulo de corrupción del Diplomado de Delitos Económicos y Compliance Penal de nuestro centro de estudio, quien va a moderar este conversatorio, y además también nos acompaña Andrea Rojas. Obviamente voy a dejar la presentación de Andrea en manos de la moderadora, simplemente, bueno, decir que es abogada del Consejo de Defensa del Estado, también experta en estos temas, y les agradezco a ambas su disposición y dejo en sus manos el conversatorio que estoy seguro que saldrá del mejor nivel. Así que muchas gracias y queda en sus manos la palabra. Muchas gracias, Osvaldo. Buenos días a todos los presentes. Bueno, estamos ante el que debe ser el quinto conversatorio organizado en el marco de el Diplomado de la Universidad de Talca sobre Derecho Penal Económico y Compliance Penal. Y este conversatorio es el conversatorio que va a dar de alguna manera cierre a nuestro módulo de corrupción, un módulo en el que hemos tratado diversas problemáticas tanto en materia de corrupción pública como en materia de corrupción entre particulares desde el punto de vista del derecho penal sustantivo y especialmente desde el punto de vista de la prevención en el mundo del compliance penal. Y hemos elegido a esta gran expositora, a la abogada Andrea Rojas Acuña, abogada también de la Universidad de Chile, y hemos seleccionado como temática el análisis de algunos casos tipo en materia de corrupción municipal. ¿Y quién mejor que ella para hablarnos de esta temática? Quien se ha desempeñado y se desempeña actualmente como asesora de presidencia en el Consejo de Defensa del Estado y por un tiempo importante además fue jefa de la unidad especializada en materias municipales. Además de ser abogada, es magíster en Derecho, con mención en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde se ha titulado con distinción máxima y actualmente se desempeña también como socia en el Estudio Jurídico y Comunicacional Gómez Rojas y Abogados. Así que sin más introducción, dejo con ustedes a Andrea y al final de su exposición vamos a abrir la palabra no solamente para sus preguntas, sino también para diversos comentarios en materias sustantivas, en todo lo que tenga que ver con lo que ella nos cuente hoy día, y también en materias de prevención relacionadas con corrupción en espacios municipales. Muchas gracias, Andrea, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Diva, por la invitación, por la presentación también. Voy a proceder a compartir una breve presentación para que nos sea más ilustrativa. Y bueno, me han dicho que nuestro público de estos conversatorios son personas de no solo de las ciencias jurídicas, así que voy a tratar de explicar el fenómeno de la corrupción en el ámbito municipal en términos sencillos, ¿ya? Haciendo mención a las normas, por cierto, si desean profundizar. Y luego respecto de, vamos a terminar la presentación con algunas menciones a las particularidades que tienen estos casos en el proceso penal, en la investigación de este tipo de materia, ¿ya? Tienen algunas diferencias respecto de la generalidad de los delitos, cómo se comporta el fenómeno y por qué tenemos pocas sentencias de tribunales orales en lo penal. En general, este tipo de causas llegan menos a juicio que las causas por otro tipo de delito, menos que el 10% general que les menciono. Bueno, como contexto de este fenómeno, es importante destacar esto que apareció a principio de año bastante en la prensa, a propósito de unas cifras que reveló precisamente el Consejo de Defensa del Estado en unas jornadas municipales que, si ustedes quieren, las pueden buscar, están por ahí en YouTube. Estas cifras demuestran que alrededor de la mitad de las municipalidades del país tienen actualmente causas vigentes en materia penal, principalmente por delitos que se denominan funcionarios, aunque no necesariamente todos lo sean,
como los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, soborno, negociación incompatible, tráfico de influencia. En Chile hay 346 municipalidades y 180 municipios tienen este universo de 489 causas. Por cierto, hay algunas municipalidades que tienen varias causas, algunas tienen cerca de 10 y hay otras que tienen 1 o 2. Esto no significa que efectivamente tengamos un número significativo de condenas, sino que se trata de causas que están en investigación. ¿Y de qué manera se inician estas causas? Bueno, un número importante luego de las auditorías o informes que elabora la Contraloría General de la República. Si la Contraloría en el ámbito de sus competencias, de las fiscalizaciones y auditorías, detecta hechos que le parecen sospechosos o eventualmente constitutivos de delito, los remite al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, y entonces se mantienen estas causas en investigación hasta que, bueno, se les pone término por alguna de las maneras que vamos a ver hacia el final. Entonces, es un fenómeno importante, sí, pero si uno lo ve en el marco del universo total de causas que mantiene vigentes el Ministerio Público, es un número relativamente reducido. ¿Pero por qué es importante? Porque como aparece ahí en el dibujito que pusimos en esta primera presentación, el fenómeno de la corrupción afecta significativamente a las personas más vulnerables, ¿no? Esas son las personas que acuden directamente a los municipios a solicitar asistencia para el ámbito de educación, para el ámbito de salud o para otros beneficios propios de la seguridad social. Entonces, cuando estos recursos no llegan para la finalidad para la que están destinados, se pierden en el camino, se extravían o se aplican a una finalidad distinta, aunque pueda ser una finalidad pública, afecta significativamente a los más vulnerables. Y dentro de esos grupos también a las mujeres, así que tiene un componente interesante la vinculación entre género y corrupción. Hay un informe de la ONU sobre esa materia, así que también se puede profundizar, es interesante esa vinculación, ¿no? Luego, vamos a ver entonces los principales irregularidades o conductas que derivan en hechos eventualmente constitutivos de delito y en muchos casos con personas formalizadas en prisión preventiva y en algunos casos menores, como les decía, ya condenadas. Uno de los focos importantes o nichos de corrupción, focos riesgosos, digamos, son los procesos de contratación. Estos procesos de contratación pueden ser a través de diversos mecanismos, licitaciones públicas, convenios marco o tratos directos, ¿ya? Pero incluso los procesos de licitaciones, donde debieran haber mayores resguardos, porque son montos involucrados más altos, se dan algunas irregularidades, por ejemplo, que se trata de elaboración de bases a medida, ¿no? O sea, se tiene identificado a quién se le quiere adjudicar, se hacen las bases con ciertas condiciones, se publican muchas veces en tiempos muy acotados, 2 días, 3 días, cosa de que otros potenciales oferentes no alcancen a recabar toda la documentación necesaria para presentarse, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de eso? O sea, en estas irregularidades per se no son constitutivas de delito, pero son indicios de que puede haber detrás algún soborno, cohecho o un fraude al fisco, o sea que esta adjudicación, por ejemplo, vaya a estar con un sobreprecio relevante, ¿no? Que después se va a repartir entre los funcionarios que intervinieron arreglando estas bases y los particulares que se presentaron a estos procesos. Es importante señalar que en estos procesos de contratación, como intervienen funcionarios desde la elaboración y los procesos de contratación mismos, y por otra parte los particulares pueden también ser imputados por el delito de fraude al fisco, a través de una elaboración doctrinaria que, bueno, no nos da el espacio para profundizar mayormente, pero que es la comunicabilidad. O sea, si este delito que está dirigido a que lo cometan los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, intervienen en colaboración con él, en concierto, particulares, facilitan los medios, bueno, colaboran en conjunto y ambos se aprovechan de este fraude, entonces ambos pueden ser sancionados por este delito de fraude al fisco.
Aquí tenemos el caso que les puse, este recorte de prensa, el caso Luminarias LED, que es un fraude muy millonario, ¿ya? El monto todavía no está claramente definido porque está también, tiene muchas aristas en investigación. Hay una fiscal preferente, la fiscal de Ñuble, dedicada a esto, pero involucró a muchísimos municipios a lo largo de todo Chile, ¿no? Probablemente las aristas más recordadas son la de Iquique, que es un poco donde se destapa este caso, donde se detecta precisamente que le iban a entregar un bolso con dinero en efectivo a los funcionarios que participaron en el proceso. Los dueños, los representantes de la empresa y Telecom están en prisión preventiva, estuvieron mucho tiempo también y se retuvo, prácticamente se congelaron todos los dineros de esta empresa por un tiempo importante. De hecho, también aparece en la prensa que la familia de estas personas que estaban detrás de esta empresa solicitaron autorización para liberar ciertos montos para poder subsistir, ¿no? O sea, les congelaron todo. ¿Cómo operaban? Bueno, sobornaban, pagaban sobornos a funcionarios municipales para arreglar las bases a medida o asegurarse que no se iban a adjudicar a otras empresas, ¿no? Entonces se descartaban a las otras empresas que se pudieran presentar por distintas razones, pero incluso tan grande fue lo que logró permear este caso de corrupción, que había un funcionario en el Ministerio de Energía quien asesoraba técnicamente a los municipios y también él estaba sobornado precisamente por los representantes de esta empresa. ¿Ya? Entonces, esta fue es un caso muy relevante donde también se estaba investigando el delito de lavado de activos, por lo tanto estuvo en secreto la investigación durante un tiempo importante, ¿ya? También tener presente que los procesos de contratación, a propósito de la pandemia, se flexibilizaron muchas de las medidas de contratación para que las municipalidades pudieran contratar y comprar rápidamente insumos, productos de higiene y cajas de alimentación. Y ahí también se dio, de alguna manera, un foco delictivo, un criminógeno, y hay varios procesos en distintas regiones que están también siendo investigados, ¿ya? Pero es difícil establecer si efectivamente en varios de estos procesos donde se cuestionan los montos pagados, efectivamente hubo sobreprecio. Porque estamos en una situación muy excepcional de pandemia, donde no había acceso a muchos insumos. O sea, en algún minuto por una mascarilla uno pagaba 5.000 pesos. Entonces, si compraron mascarillas a 5.000 pesos cuando el precio de mercado era 800, ¿los podemos cuestionar por haber generado un perjuicio fiscal? ¿O realmente esa era la situación país que se estaba viviendo y es lo que se podía adquirir y era necesario por la situación de emergencia? Entonces, esas dificultades también se dan en el marco de este tipo de investigación. Otro tipo de hechos relevantes que se repiten en varios casos en distintas municipalidades son irregularidades a propósito del otorgamiento de permisos de circulación cuando hay multas pendientes y no se cobran esas multas, cosa de generar más ingresos para la municipalidad. Uno pudiera pensar que el funcionario que no cumple el mandato legal de exigir el pago de las multas pendientes, igualmente otorga un permiso de circulación para generar más ingresos para ese municipio, tal vez no lo está haciendo con una finalidad muy sucia, ¿no? O sea, no lo hace por una coima o por un soborno. Pudiera ser que también hay eso detrás y no se ha podido establecer, o sea, es una posibilidad. Pero igualmente se generan perjuicios y se generan perjuicios relevantes. En esta noticia que puse el recorte a propósito de esta formalización, en ese municipio se habían dejado de cobrar multas por más de 800 millones de pesos. Y eso afecta el financiamiento del Fondo General de Municipalidades. O sea, no es que corresponda a multas cursadas precisamente por ese municipio, sino que por otros municipios. Y las personas iban a esa municipalidad y sabían que ahí no pagaban las multas y les iban a dar igualmente su permiso de circulación. ¿Ya? Esto derivó en que fueran formalizadas y después terminaron también con condenas, pero en procedimientos abreviados, así que no están las sentencias como para estudiarlas muy jurídicamente.
Otra irregularidad tiene que ver con el otorgamiento de licencias de conducir, y eso sí está más bien asociado al pago de sobornos o cohechos. En distintas municipalidades salió bastante en la prensa el caso de la municipalidad de Calera de Tango. Entonces personas no hacían el curso que es requerido para poder optar a una licencia de conducir, o bien no hacían el curso para obtener la licencia profesional, le pagaban derechamente a un funcionario y él daba su visto bueno y les otorgaban la licencia, ¿no? Eso es un caso bastante más burdo. ¿Y cómo se descubre esto? Como son sobornos relativamente bajos, ¿no? Como el caso de Itelecom, que eso fue a través de un seguimiento, interceptaciones, en fin. Esto se descubre cuando las personas que han sobornado al funcionario no obtienen lo que quieren. Entonces, precisamente recuerdo algunas denuncias donde la persona que había pagado por obtener su licencia no se la tramitaron, y fue y denunció. Dijo, oiga, yo le pagué a un funcionario 50.000 pesos, me lo dio el dato Juanito, yo fui, le pagué y mire, no me dieron mi licencia. Pero el señor está confesando que usted sobornó a un funcionario. Bueno, así se inician esas investigaciones, y como son montos bajos y se pagan en efectivo, es muy difícil efectivamente verificar y acreditar que ha ocurrido el soborno, más allá de la versión de este señor que está autoincriminándose. Pero a veces se logra, ¿no? O sea, a veces efectivamente son redes más grandes y al revisar las cuentas bancarias de estas personas se detectan un montón de pagos por montos más o menos parecidos, 100.000 pesos, 100.000 pesos de distintas cuentas, entonces, claro, puede por ahí desentrañarse, pero no es tan fácil de investigar tampoco. Los delitos más frecuentes, entonces acá tenemos soborno, cohecho, y como les decía, a propósito de los permisos de circulación, pudiera ser también el fraude al fisco. Otra categoría de irregularidades que nos derivan en delitos es la contratación de parientes o personas relacionadas, ¿ya? Esto en ocasiones es por desconocimiento, pero precisamente esta noticia apareció ayer en la prensa. Lo que se está cuestionando y que la Contraloría emitió un informe que remitió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, cuando los funcionarios intervienen en procesos de contratación o adjudicaciones y se benefician a sí mismos o a personas relacionadas que pueden ser parientes, es un listado acotado que está establecido en el artículo 240 del Código Penal, o a personas relacionadas o asociadas con ella, donde pueda tener algún interés. Entonces, como les decía, hay algunos casos que son más bien burdos y como no son tantos los requisitos para entrar a la administración pública, muchas veces las personas que están encargadas en municipios pequeños, que no tienen tanto acceso a recursos, ¿no? La persona que está encargada de compras tal vez no es la más experta ni la más capacitada y puede incurrir en este tipo de situaciones. Yo pienso que en un número significativo de casos puede ser precisamente por desconocimiento, más que por dolo, por malicia, por querer beneficiarse. Este es un delito relativamente fácil de acreditar, la negociación incompatible, ya basta con que esa persona haya tenido injerencia y actuado en el ejercicio de sus funciones y haya adoptado una decisión relevante para adjudicar o para proceder a un pago. O sea, tampoco es que la persona haya estado solo presente en el lugar. Y entonces lo que ocurrió en Lo Barnechea es que esta directora de una de las corporaciones, Lo Barnechea tiene bastantes corporaciones, así como Vitacura y otros municipios de ese sector oriente, una de las directoras contrató por 55 millones, que es un monto relativamente bajo, considerando el volumen de recursos que administran las municipalidades, a una empresa que era de ella. O sea, ella participó en... la corporación contrató a una empresa que era de una de las directoras. Lo que va a haber que identificar en ese proceso de investigación, que recién se inicia ahora con la derivación de antecedentes que hizo la Contraloría, es si esta directora tomó alguna decisión relevante
en este proceso de adjudicación a su empresa. O sea, pudo ser que ella tal vez justo ese día estaba con licencia médica, estoy meramente especulando, y no estuvo el día de la sesión en que el comité o los otros directores decidieron adjudicarle a la empresa de esta directora. Pero esto es un nicho de mucho riesgo, ¿no? Y no todas las personas están obligadas a hacer una declaración de intereses, sino que solo ciertas personas tienen esa obligación. Entonces, dentro del ámbito municipal, de la cantidad de funcionarios que intervienen en los distintos procesos de compra, de adjudicación, y no solo de la municipalidad misma, sino de sus corporaciones, pudiera pasarse, ¿no? Y solo una vez que alguien denuncia a la Contraloría, se inicia una auditoría, se va a detectar esa irregularidad. No es tan fácil que salte una alarma, ¿ya? Eso, por cierto, pudiera prevenirse adoptando, por ejemplo, mecanismos como los que señalo, extendiéndolos a más personas, y también, por cierto, educando para que la gente sepa que no es baladí adjudicar o intervenir en un proceso que puede beneficiar a un pariente o a una empresa, a un amigo, en fin. Ante la duda, la recomendación siempre va a ser absténgase, ¿ya? O sea, usted solo tiene posibilidad de perder en esto, a menos que efectivamente, conscientemente quiera favorecer a su empresa, a su pariente, y bueno, entonces lo más probable es que se logre configurar el delito de negociación incompatible, o bien el de tráfico de influencias. Si se ejerce algún tipo de presión, importante, respecto de quién tiene la decisión de esa contratación. Básicamente en este delito lo que se cuestiona entonces es que se está priorizando el interés personal por sobre el interés público, ¿no? Pero hay una suerte de riesgo de infracción a la probidad, ¿no? Y de riesgo de ocasionar algún perjuicio, más que un daño mismo, ¿no? Porque incluso pudieran prestarse los servicios a completa satisfacción de la municipalidad o de la corporación, pero eso no es lo relevante. Bueno, otro grupo de casos tiene que ver con esto, y esto sí que es un problema, el desorden y la falta de control, pero asociado principalmente al manejo de subvenciones. ¿Y por qué es un problema importante? Porque las subvenciones asociadas principalmente al ámbito de la educación más que la salud, involucran recursos muy cuantiosos, muy cuantiosos. Y las personas, nuevamente, que están a cargo de la administración de estos recursos, muchas veces no siguen las reglas de contabilidad básica o generales que debieran seguir en el uso, en el respaldo de cómo se usaron y las obligaciones legales que están en alguna de estas leyes que regulan estas subvenciones. Por ejemplo, en la ley CEP, la de subvenciones a la educación preferente, prioritaria, hay una obligación que está en la ley de que esos recursos tienen que mantenerse en una cuenta corriente exclusiva. Pero esa obligación en muchos casos no se respeta. Y entonces se reciben estas subvenciones desde el Ministerio de Educación y luego se traspasan a distintas cuentas, a la cuenta de Administración General, a la cuenta de Salud, porque les faltó para pagarle a los médicos del consultorio, a la cuenta de, bueno, de Administración General, porque había que pagar luz y agua, o derechamente se hacen una serie de traspasos y no se deja de registro contable adecuado, precisamente para eludir el control y fiscalización y que después no se sepa qué pasó con la plata. Y en esa situación hay muchos municipios involucrados y la suma, según un estimado, porque como no se sabe muy bien qué pasa con esa plata, se estima en una publicación que también corresponde a este año en más de 23.000 millones de pesos, que no se sabe qué ha pasado con ellos. Este no es un problema solo respecto de estos recursos que no están llegando a los fines para los que están destinados. La ley CEP
es precisamente para fortalecer la educación de los estudiantes prioritarios, o sea, los estudiantes precisamente más desfavorecidos que acuden a la educación pública, ¿ya? Si estos recursos no llegan a esos estudiantes, por cierto, se está afectando de nuevo a los grupos más vulnerables, pero adicionalmente esto va generando una suerte de endeudamiento de ese municipio que se va a traspasar a las administraciones sucesivas, porque va a quedar pendiente de rendición ante la Superintendencia de Educación estas platas, porque no se sabe dónde están, no se sabe cómo se usaron. Y va quedando entonces esta deuda, ¿no? La corporación de X municipalidad este año debe 6.000 millones, al término de la administración debe 9.000 millones. Y la administración que llega, entonces se encuentra con un hoyo, no tiene cómo pagar, cómo arreglar los colegios, y entonces estamos cada vez peor, ¿no? Se ha cuestionado también por qué no se le pone un párele, ¿no? ¿Por qué le siguen traspasando recursos desde el Mineduc a estos sostenedores, a estas municipalidades o corporaciones que no los están administrando como corresponde? Pero el problema es que si eso se hace, dejamos sin funcionamiento a todos los colegios de esa municipalidad. O sea, efectivamente, la municipalidad está administrando mal, o no está rindiendo, o derechamente esa plata se la están llevando para alguna parte, pero ¿qué hacemos? O sea, dejamos sin funcionar los colegios, entonces tenemos este problema entre una política pública que no está funcionando de la mejor manera por temas de burocracia, pero también la necesidad de seguir inyectando los recursos porque son necesidades y derechos básicos que hay que cubrir de la población. ¿Qué delitos serían los que se configuran eventualmente en estos casos de desórdenes, de desaparición de plata, ¿no? O de usos a finalidades para los que no están destinados? Lo más frecuente es la malversación, delito de malversación que está previsto en el artículo 233, ¿ya? Que tiene penas equivalentes a las del fraude al fisco cuando se superan las 400 UTM. 400 UTM deben ser algo así como 23 millones de pesos. Prácticamente todos estos casos superan las 400 UTM, por lo tanto, igual son penas de crimen, prescriben más allá de 10 años, pero cuando pasa ya mucho tiempo, es imposible poder pesquisar estas investigaciones, o es muy difícil, ¿no? O sea, cuando pasamos de una administración, de un periodo de una administración a otra, mucha de esa documentación desaparece, o incluso tenemos unos casos en el norte, cuando hubo un aluvión, no sé si recuerdan, en Copiapó, y pasó el aluvión encima de algunos colegios o de recintos municipales donde estaba almacenada esta documentación y desapareció. Entonces ya no hay cómo saber si esa plata se usó mal, si se usó bien, no alcanzó a ser rendida como corresponde y quedó ahí, ¿no? Como un poco en el limbo. Y ante la duda tenemos el problema, ¿no? Porque el delito de malversación del 233 y el de aplicación pública diferente requieren dolo. ¿Ya? De hecho, el delito de aplicación pública diferente es un delito que prácticamente el Ministerio Público no persigue, porque requiere arbitrariedad en la destinación de estos recursos a finalidades para los que no están previstas. Entonces, lo que se cuestiona es, bueno, si el municipio no tenía plata para pagarle a los médicos que están en el consultorio y usó la plata de educación para pagar en salud, ¿es una conducta arbitraria que justifique la imposición de este delito? Y en la mayoría de los casos la respuesta es no. O sea, tenemos tantas necesidades que, bueno, sabemos que no se puede, pero se hace igual y preferimos dejar, ¿no?, a los alumnos sin su subvención en vez de que no les podamos pagar a los funcionarios. Y eso es un problema, porque tenemos un delito que el legislador consideró que era una conducta grave, que ameritaba la tipificación de esta conducta, pero no se está aplicando, ¿ya? No se está aplicando. El delito de aplicación pública diferente no se aplica. Y respecto del delito de malversación, bueno, el problema es que requiere dolo, ¿no? Y entonces si solo tenemos un desorden, una negligencia, a lo más nos va a permitir configurar el delito que está previsto en el artículo 234. Pero ese delito tiene una pena muy piñufla. La pena es de suspensión en el cargo, bueno, en cualquiera de sus grados, pero es una pena de suspensión.
O sea, si efectivamente alguien quiere sustraer la plata de un municipio, espero que ninguna persona malintencionada me escuche, pero basta con que haga un ardid lo suficientemente engañoso, ¿no? Unos traspasos para allá, para acá, que no lleve registros contables, y va a quedar la duda, ¿no? Efectivamente esta persona lo hizo intencionalmente con dolo para llevarse la plata para la casa, o están en tal nivel de superados, hay una sola persona en contabilidad para administrar estos miles de millones de pesos, que es una conducta negligente, ¿no? Y si fuera negligente, entonces este delito del artículo 234, que tiene una pena bastante pequeña, en consideración a los montos defraudados. Bueno, ¿cómo se puede prevenir esto? Principalmente teniendo claro quiénes son las personas encargadas de administrar los fondos, quiénes están incumpliendo las obligaciones legales que están previstas para la ley CEP, FAEP, PIE, quienes están incumpliendo sus deberes de fiscalización dentro del municipio, de ver que esos funcionarios estén ejecutando bien sus funciones, cumpliendo sus deberes, que las unidades de control hagan su trabajo, ¿no? Y que el Ministerio Público pueda adoptar las medidas, las diligencias de investigación rápidamente. O sea, si no se incauta la documentación temprano, esa documentación va a desaparecer, ¿ya? Y después hacer un análisis contable, una pericia, es sumamente difícil. Luego, a propósito de este mismo desorden en las subvenciones, me parece interesante destacar este dictamen de la Contraloría, que es bastante reciente, del 18 de julio del 2022, que se refiere precisamente a la responsabilidad que se debe mantener cuando las funciones de administrar recursos de la educación o de la salud se delegan en corporaciones o fundaciones o personas jurídicas de derecho privado que sean constituidas por las municipalidades. Muchas veces nos encontramos con que los alcaldes decían, no, ¿qué tengo que ver con subvenciones? Eso lo ve la corporación. Bueno, ¿y quién preside la corporación? El mismo alcalde, ¿no? El director de control es el secretario de la corporación. O sea, muchas veces los cargos del municipio se duplican en la corporación, o a veces son otros, ¿ya? Pero lo que ha dicho la Contraloría es, primero, usted, si le entrega subvenciones a una corporación o persona jurídica que constituye el mismo municipio, no puede desligarse de ese traspaso de recursos que le está haciendo, porque son recursos públicos, y la finalidad que está cumpliendo esta corporación o este organismo es una finalidad que también es pública. Por lo tanto, están sujetos a los mismos mecanismos de fiscalización por la Unidad de Control Municipal respecto de los aportes municipales y por la Contraloría General de la República respecto del uso y destino. Las personas que en estas corporaciones o entidades de derecho privado administran estos recursos también pueden ser objeto de reparo por el Tribunal de Cuentas de la Contraloría. O sea, no es que si ellos estaban a cargo de plata y se les perdió, hasta ahí llegamos. No, en ningún caso. La Contraloría los puede iniciar un juicio de cuentas para que ellos restituyan los dineros que tenían a su cargo. También les son aplicables, dice este dictamen, y aquí ya es que les aplica todo, ¿no? La ley de bases de procedimientos administrativos tienen que también regirse por las bases de los contratos administrativos, o sea, no pueden llegar y contratar como se les ocurra. Tienen que regirse también por transparencia y por acceso a información, pero esto ha sido bastante resistido y está judicializado en varios lugares, ¿ya? Hay varias corporaciones que se resisten a entregar toda la información y a ser fiscalizados por la Contraloría, en fin. También les aplica la ley del lobby y la ley sobre probidad y prevención de los conflictos de intereses que veíamos un poco al principio a propósito de la negociación incompatible. Entonces, no es llegar y desligarse, ¿no?, de esta función por el hecho de constituir una corporación o una organización, una entidad de derecho privado, ¿ya?
Lo importante, entonces, es que la responsabilidad no se diluya, ¿ya? Que tengamos súper claros quiénes están ejerciendo los distintos cargos. También es importante, a propósito de que la responsabilidad no se diluya, una norma que está en la Ley Orgánica de la Contraloría, en el artículo 85. Esa norma, que es anterior a la reforma procesal penal, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque contiene una presunción. El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Contraloría señala que una vez requerida una rendición por la Contraloría, si la persona a quien fue requerida no la entrega, se va a presumir que se apropió de los dineros, ¿ya? Es una presunción que está en esta norma. Y en alguna oportunidad la Corte de Apelaciones de Santiago la consideró esa presunción del artículo 85 precisamente para configurar el delito de malversación. Es un único caso del 2014, ¿ya? Pero esa norma pudiera uno considerar que se puede aplicar más a las personas que efectivamente están encargadas de la rendición de fondos. Que no digan después, pucha, no sé qué pasó, ahí están los libros, vea si los entiende. O mire, es que yo le entregué estas subvenciones a la corporación, yo ya no soy responsable. No, si usted entregó la subvención, usted hágase cargo de que le rindan adecuadamente el uso, el destino, ¿no? De esos aportes municipales. Bueno, y para ir ya finalizando, vamos bien con el tiempo, ¿no? Podemos destacar dos condenas del tiempo reciente, ¿no? Primero, tenemos por la entidad de la pena, lo que ocurrió con el alcalde de la municipalidad de Las Guaitecas, en la región de Aysén. Este caso no fue tan conocido porque, bueno, es una comuna que está bastante alejada de la región metropolitana, pero el alcalde fue condenado a 10 años de cárcel en juicio oral por el delito de malversación. ¿Ya? Él habría efectuado una serie de pagos y transferencias desde las cuentas del municipio y de la empresa eléctrica que era de la municipalidad, a través de facturas ideológicamente falsas. El monto que se había traspasado entre él, unos parientes y otras personas cercanas, superaba los 300 millones de pesos. ¿Ya? Las facturas decían relación con el consumo, por ejemplo, de petróleo para el funcionamiento de esta empresa eléctrica, pero eran facturas falsas y, en fin. Esa condena fue muy significativa, como les digo, porque es una pena de 10 años de cárcel, lo que significa que es una pena efectiva, o sea, no puede optar a ninguna pena sustitutiva. Y por otro lado, esto sí tuvo bastante más repercusión mediática, lo que ocurrió con la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien fue condenada también a una pena efectiva, 5 años y un día, me parece, que faltó ahí en la nota de prensa. También en el caso de ella por el delito de fraude al fisco, en el caso del alcalde anterior por el delito de malversación. ¿Qué es lo que habría hecho Karen Rojo? Bueno, ella utilizó recursos del municipio, de una corporación municipal, para financiar asesoría comunicacional para ella personal. Pero el monto es súper bajo en relación a los otros que hemos conversado. Lo que ella defraudó son alrededor de 23 millones de pesos. Entonces, en vez de haber devuelto la plata y aceptar una abreviada, una suspensión condicional, que suelen ser la mayoría de las formas de término en este tipo de casos, ella decidió ir a juicio y perdió. ¿Ya? Y perdió y no solo no devolvió la plata, que podía haber intentado configurar un atenuante del artículo 11 número 7, sino que no la configuró y la sancionaron una pena efectiva de cárcel. Bueno, luego se fugó y ya está toda esa otra parte de la teleserie, pero es un caso que llama precisamente la atención porque siendo un monto relativamente bajo, de 23 millones de pesos, implicó esta pena efectiva, de cumplimiento efectivo. Bueno, el fraude al fisco es importante considerar que también se puede derivar del incumplimiento doloso de los deberes funcionarios. O sea, no solo requiere esta ardido, esta maquinación propia de los fraudes, ¿no? O la administración desleal, como se plantea por algunos autores también, sino
saber que se está dejando de cumplir un deber, por ejemplo, de fiscalizar en el caso de los inspectores técnicos de obras. También ocurre mucho en los municipios. Quienes deban verificar que la empresa que ha sido contratada esté ejecutando las obras bien, deja de cumplir con su función y dice, está todo perfecto, ¿no? Les da el visto bueno, les firma los estados de pago y entonces luego nos encontramos con que se pagó por un trabajo de un 100% cuando estaba solo ejecutado en un 60%. Y entonces esa diferencia constituye el perjuicio, ¿no? Esta es una construcción más bien doctrinaria, ¿ya? No deriva tanto del tenor de la ley, pero ha sido bien acogida por los tribunales, el fraude al fisco como incumplimiento doloso de deberes funcionarios. Y bueno, respecto de la persecución penal de estos delitos, según los datos actualizados del Ministerio Público el primer semestre de este año, podemos señalar lo siguiente. Primero, que muy pocos, como les venía anticipando, llegan a juicio oral, ¿ya? Del total de juicios orales del primer semestre del 2022, que son casi 5.000, solo 16 correspondieron a delitos funcionarios. Puede ser que hay otros delitos del ámbito municipal que no están en la categoría de delitos funcionarios, pero yo esta cifra las recojo desde ahí. Las investigaciones de delitos funcionarios son más extensas en días que la mayoría de los delitos, ¿ya? 1.397 días en promedio frente a 839. Son menos los casos de delitos funcionarios que terminan con sentencias, solo un 7,7% en relación al 10,9% general. Aquí en las sentencias están consideradas las condenatorias y las absolutorias, ¿ya? Y pudieran ser en juicio oral como en abreviado, tampoco está hecha esa distinción. Hay un mayor uso de la decisión de no perseverar en este tipo de delitos, un 11,1% frente a un 4,6% del general. Y a propósito de la decisión de no perseverar, bueno, también han aparecido por ahí publicados varios artículos a propósito de estas facultades del Ministerio Público que muchas veces dejan a los querellantes, las propias municipalidades, las corporaciones, los concejales o cualquier persona que se pueda haber querellado por estos delitos, en la indefensión, cuando el fiscal adopta la decisión de no perseverar sin haber formalizado previamente, ¿no? Si no ha formalizado previamente, el querellante no puede forzar la acusación y por lo tanto su causa se termina por una decisión que solo depende del fiscal, ¿no? No es una decisión que haya sido revisada judicialmente, y eso también genera una serie de inconvenientes para estos delitos que de por sí ya son difíciles de investigar. Pero sí es interesante tener en consideración que hay un oficio del Fiscal Nacional del año 2020 que establece una serie de requisitos adicionales que se deben cumplir antes de adoptar alguna salida alternativa, alguna decisión de no perseverar u otra forma de término anticipado. Bueno, y luego de haber revisado esta serie de casos y las dificultades de investigación, me quedo con este mensaje, ¿no? El derecho penal no es la única vía y, por cierto, no es la más eficiente. O sea, frente a la duda, una persona no debería ser condenada en sede penal. En cambio, sí pudiera resultar sancionada por su responsabilidad administrativa, en sede disciplinaria, en un sumario administrativo, en una investigación, por no cumplir su función como corresponde y dar lugar a este desorden, ¿no? O a que se extravíen ciertos recursos. El juicio de cuentas también puede ser mucho más eficiente. O sea, si esta persona tenía estos caudales a su cargo, se inicia el juicio de cuentas y exigirle el reembolso de estas plata también puede ser mucho más efectivo en el Tribunal de Cuentas. Es importante que llamemos también a los concejales a que cumplan su función de fiscalizar. La justicia electoral también es bastante eficiente. Hay sanciones que también han sido públicamente conocidas en el último tiempo a propósito del notable abandono de deberes que involucran una inhabilitación para desempeñar
cargos públicos por un tiempo importante, como lo que le ocurrió a la exalcaldesa de Viña del Mar. Entonces, el Tribunal Electoral, el TER, ¿no?, conociendo este notable abandono de deberes, porque no se fiscalizó, porque no se pidieron las rendiciones de cuenta que correspondía, porque, en fin, se desentendieron de cumplir la labor para la que están llamados, los puede sancionar inhabilitándolos para seguir cometiendo este tipo de infracciones que en el fondo derivan en que se pierdan recursos muy importantes, ¿no? Así que, bueno, y medidas preventivas, más educación, ¿no?, más capacitación para los funcionarios públicos, los requisitos de acceso a la administración pública son muy básicos, y más control interno. La Contraloría también ha dicho que ellos no pueden fiscalizar a todas las municipalidades ni todo lo que se hace. La Contraloría normalmente va a intervenir cuando es requerida o cuando ha recibido una denuncia en su canal. Recuerden, la Contraloría tiene un canal para recibir denuncias con reserva de identidad, no anónimas, pero con reserva de identidad. Si un funcionario público conoce la comisión de un delito, está obligado a denunciar, pero si tiene la duda de si eso es constitutivo de delito, entonces puede ingresar una denuncia con reserva de identidad en el canal que tiene habilitado la Contraloría en su sitio web. No es muy difícil. Así que, bueno, espero que les haya servido de utilidad. Si tienen cualquier duda, consulta, me quedo aquí. Muchas gracias, Andrea, por esta espectacular presentación. Yo creo que estuvo más cerca de una especie de clase magistral sobre todo lo que podría pasar en las municipalidades. Te agradecemos este esfuerzo de sistematización. Me pareció a mí también muy interesante porque hay hartas cosas, hay cosas típicas que uno tiene muy presentes, pero hay otras varias que aparecen como novedades. Así que abrimos la palabra a quienes quieran hacer preguntas o comentarios. Tenemos solo 9 minutos porque se extendió la expositora un poco más de la cuenta, pero sin duda que esto vale la pena. Pueden levantar la mano con la herramienta del Zoom o a la antigua. Andrea, ¿me Sí, escuchas? Alejandro. Sí. Una consulta. ¿Qué crees, o a tu parecer en realidad, qué crees tú que falta? Tengo entendido que el Ministerio de Hacienda en 2014 sacó una circular para diseñar modelos de prevención en las instituciones públicas respecto al lavado activo, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios. Por lo menos acá en la región del Biobío yo he tenido algunos encuentros con algunas municipalidades y hay un desconocimiento total y aparte un desinterés total también de aplicarlo. Creo que esto sería una herramienta, creo que ayudaría bastante para combatir esto, de lo que estamos hablando, pero ¿qué crees tú que falta para que las municipalidades le tomen el peso o quieran implementar o cambien esa mentalidad de decir, no, que aquí no pasa nada, o me ciego y yo no lo necesito, yo tengo muchas cosas más importantes que invertir? No sé, ¿qué opinas tú respecto a eso? Muchas gracias, Alejandro. Difícil pregunta, ¿no? Porque efectivamente es un fenómeno que es difícil poder identificar qué es lo que está pasando. O sea, es que derechamente no quieren ser fiscalizados, ¿no? O estamos ante este desconocimiento un poco por desinformación, falta de capacitación, en fin. No sé de qué manera el Ministerio de Hacienda les habrá hecho llegar específicamente esta información, pero junto con este instructivo que tú mencionas, hay también otros instrumentos que están a disposición de las municipalidades y que no se aplican necesariamente. Por ejemplo, los códigos de ética municipal, ¿no? Fueron elaborados en conjunto con Contraloría en un trabajo importante en el que también participó la Alianza Anticorrupción, y la Contraloría mantiene un control o un contacto más o menos permanente con las municipalidades a través de las unidades de control municipal. Entonces, este tipo de información deberían hacérsela llegar, ¿no? Para que a su vez las unidades de control municipal, las unidades internas, adopten los resguardos para socializar al interior de todos los funcionarios que participan en los respectivos procesos en las municipalidades. También hay un proyecto de ley que está en actual tramitación y del que está muy pendiente la SECPRES, que se ingresó al final del gobierno anterior, que es un proyecto de ley que busca fortalecer la integridad municipal. Ese proyecto de ley
tiene una regulación, un articulado bastante extenso, que busca abordar de distintas maneras el fortalecimiento precisamente de la probidad y prevenir estos riesgos que nosotros hemos conversado y que se han detectado, ¿no? Precisamente por infracciones al principio básico de la probidad. Y dentro de eso está la obligación de utilizar los códigos de ética municipales y mantenerlos actualizados, ¿no? Con un procedimiento que se sepa claramente a quién acudir, cuáles son las infracciones, en fin, eso está más o menos también definido. Pero no, a tu pregunta de qué falta, yo creo que falta un poco de todo, ¿no? Entre más socialización, más capacitaciones, más difusión, más contacto entre los distintos actores y bueno, en ese tipo de estrategias también nuestro país cumple sus obligaciones internacionales, por ejemplo, con la creación de la Alianza Anticorrupción, que tiene que ver con esta Convención de las Naciones Unidas para combatir la corrupción. Y participan muchos actores del sector público y el sector privado, entre ellos hay están las dos asociaciones de municipalidades. Claro, si tú me dices eso, yo encuentro que hoy en día el privado está más comprometido contra la lucha contra la corrupción y las buenas prácticas, no así la parte pública. Así que, bueno, hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta en el chat, Andrea. Luis Araya, no puedo ver el nombre, no sé por qué. Respecto de lo que ocurre con las corporaciones municipales o lo que ocurre con los prestadores de servicios a honorarios, ¿es posible entender que se produce ampliación del sujeto activo respecto de la calidad de funcionario público? Te dejo ahí la pregunta para que luego las respondas juntas. Y Nixon Balmaceda también tiene la mano levantada para hacerte otra pregunta. Hola. Hola. Hola, buen día. Oye, te parece si estoy esperando conectarme desde el computador, pues se me va a agotar la batería del teléfono, pero no me dan acceso. No quisiera perderme lo que sigue. Está muy, muy bueno. La verdad es que agradezco mucho la invitación. Estoy gratamente sorprendido. Pero también me despierta mucha curiosidad a raíz de lo que está exponiendo Andrea en el término de transparencia. Al igual que lo que dice la Contraloría, creo que a ellos simplemente les es imposible abarcar todo lo que deberían hacer en temas de controlar. Y en ese sentido creo que los mejores contralores es la misma ciudadanía. Es decir, si toda la ciudadanía tuviese libre acceso a todo lo que está haciendo su municipio, evidentemente sería mucho más fácil pesquisar algún indicio de alguna irregularidad. ¿Qué pasa ahí con el tema porque tenemos una ley de transparencia? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde estamos topando? ¿Qué crees tú que falta para que efectivamente toda la gestión de un municipio, por ejemplo, o de una corporación pública, sea lo suficientemente transparente como para que todos los ciudadanos podamos ver qué es lo que está ocurriendo ahí? Muchas gracias. Ya, le respondo primero a Luis. Mira, Luis, respecto de las corporaciones y los prestadores de servicios honorarios, es posible entender que se produce la ampliación del sujeto activo. Mira, lo que pasa es que en materia de este tipo de delitos, de malversación, de fraude al fisco, en fin, de todos estos que hemos mencionado en la presentación, es aplicable el artículo 260 del Código Penal. Y esa norma no se restringe a la forma de contratación de la persona, si es por el Código del Trabajo, si es a honorarios, a contrata de planta, eso no es relevante. Lo importante es la función que desempeña esa persona. Y una persona que trabaja en una corporación desempeña una función pública y por lo tanto se considera funcionario público, aunque para efectos contractuales tal vez no lo sea. Así que todos ellos responden igualmente por estos delitos funcionarios, ¿ya? Creo que con eso le respondo a Luis. Y lo que mencionaba, se fue, ¿no? Sí.
Como tenías, no, ahí aparece todavía Nixon, está Ah, bien. ya, Cambié el Nixon. computador, sorry. Ya, excelente, Nixon. Respecto del tema de transparencia, sí, hay, como les comentaba, en este dictamen de la Contraloría ha sido bien resistido, ¿no? El que las obligaciones de transparencia se extiendan a las corporaciones y personas de derecho privado que constituyen las mismas municipalidades. Es complejo, es resistido. Por una parte, yo creo que es más fácil no tener la obligación de transparencia activa, o sea, de tener que cargar la información, tener este repositorio, tenerlo actualizado, manejar la información de manera efectivamente ordenada, cosa de poder mostrarla así. Y puede ser que en los municipios más pequeños esté también esa carga asociada a la falta de recursos económicos o de personal de alguien que se pueda hacer cargo de tener esto a disposición. La obligación de transparencia pasiva tal vez es más fácil, ¿no? O sea, generar la información cuando es requerida, pero cuando llegan muchas solicitudes de información, eso necesariamente implica que se van a destinar horas humanas, horas hombre, horas mujer, a tareas no habituales y se sacan de esa función. Y si hay poco personal, entonces también puede ser difícil cumplir. Entonces, yo diría, la obligación, el aumentar o el exigir más transparencia también debería estar aparejado tal vez con algún apoyo de organismos del mismo Consejo para la Transparencia, no sé, apoyo técnico ya respecto de la implementación de los portales que sean requeridos y de las plataformas para poder tener esta información rápidamente disponible, pero también apoyo económico para poder tener personal disponible para eso, porque no es tan fácil como decir ya, seamos súper transparentes, sino que hay que ver cómo implementarlo. Y esta obligación de más transparencia también va en este proyecto de fortalecimiento de la probidad en el ámbito municipal que les mencionaba antes, pero tampoco se menciona, y esa es una de las observaciones que se han formulado, tampoco se menciona que vaya aparejado o asociado a la ley de presupuestos del año que corresponda. Gracias, Andrea. Y ya estamos en la hora, pero hay una última pregunta, así que vamos a usar 2 minutos extra del tiempo de todos. Felipe. Gracias, Diva. Andrea, mucho gusto y buenos días al resto de los participantes. Primero, felicitarte por tu exposición, Andrea. Creo que es muy sencillo en la exposición y eso se agradece sobre todo a gente con los pergaminos académicos que tú tienes. Así que muchas gracias. Tengo dos preguntas que espero usarlas bien. ¿Crees tú que hay un tema de desincentivo desde el punto de vista económico para el alto porcentaje de las decisiones de no perseverar? Esa es la primera pregunta. Y en segundo lugar, a propósito de la difícil acreditación de la malversación del 233, ¿crees que la Fiscalía están decidiendo, los tribunales están decidiendo optar por el 236 como una figura más residual? Ya, no entendí muy bien hacia dónde va la primera pregunta. Primero, gracias por todos tus comentarios, Felipe. Los desincentivos económicos para la DNP, ¿hacia dónde va? Claro, porque pasa mucho que, a diferencia de delitos más básicos, ¿cierto? Acá hay muchas horas hombres involucradas en las municipalidades y en las corporaciones. Son 1.397 días que tú mencionas en una investigación promedio de este tipo de causas versus 800 y tantos. Entonces, ¿crees que hay un tema de afectación económica de horas hombre en ese sentido para que finalmente la Fiscalía diga, oye, no tengo cómo enfrentar un juicio de que va a durar uno o más meses o incluso un año, que finalmente terminen optando por una decisión de no perseverar? Perfecto. Ya, mira, yo pienso que las decisiones de no perseverar van asociadas también a otras faltas de apoyo técnico que puedan haber en el desarrollo de una investigación penal. O sea, para la mayoría de estas causas, las que están asociadas a subvenciones, se requiere una pericia contable que normalmente se encarga la PDI, pero la Policía de Investigaciones está
tan saturada de trabajo en las distintas regiones, y hay regiones que ni siquiera tienen un perito contable, ¿ya? Me parece que es el caso de Iquique, que esa diligencia, que es como básica para saber qué pasó con la plata, para hacer la trazabilidad, se va a demorar un año. Entonces el fiscal va a dar esta instrucción, va a estar esperando un año, y luego lo que dice el informe es: no pudimos tener acceso a toda la documentación requerida. Entonces un informe que tampoco es concluyente. Y ante esta falta de prueba categórica, bueno, el Ministerio Público también se rige por sus propios indicadores y les saltan las alarmas, ¿no? Cuando ya lleva una causa mucho tiempo, y entonces tienen que ver cómo lidiar con esto. Si no tienen prueba porque tenemos estas debilidades probatorias, entonces lo más probable es que esa causa, transcurrido todo este tiempo sin que se haya podido avanzar lo suficiente, va a derivar en una decisión de no perseverar, porque el fiscal, o sea, no puede acusar con esa falta de prueba, ¿no? Y respecto de si el 236 se ve como una figura residual en relación al 233, en realidad no, porque el 236 no se está aplicando, ni siquiera por el Ministerio Público. O sea, hay como 2 causas que han sido formalizadas por ese delito en los últimos años. Si no se formaliza, bueno, menos los tribunales van a tener la posibilidad de aplicar esa disposición, ¿no? El 233 sí es más fácil, o por lo menos en los casos en que se evidencia que se ha, por ejemplo, financiado un cóctel, ¿ya? Para la celebración de fin de año de los funcionarios del municipio con plata de la subvención de la ley CEP. Bueno, entonces es malversación, ¿no? No nos vamos por la aplicación pública diferente porque se fueron a carretear. Y entonces malversación más fácil, más directo, no nos encontramos con el problema de la arbitrariedad del uso de los recursos del 236, y que ya sabemos que la Fiscalía no lo está aplicando. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias por esta espectacular presentación y por las interesantes preguntas. Y el 12 de octubre tenemos el próximo conversatorio, que en esa ocasión va a corresponder a nuestro próximo módulo sobre lavado de activos, y quedan todos cordialmente invitados. Les deseamos un buen día y hasta pronto.